Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy venimos con un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, y que ha estado dando bastante de qué hablar últimamente: la relación de Can Yaman y Demet Özdemir. Como ven en el título, vamos a abordar la intrigante idea de que los enemigos vuelven a actuar para intentar separarlos. Sé que esto suena un poco a telenovela, pero vamos a desgranar todo lo que está pasando, analizando los rumores, las especulaciones y, por supuesto, la perspectiva de los fans. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Son realmente fuerzas externas intentando poner trabas a esta pareja que tanto adoramos? Quédense con nosotros hasta el final porque vamos a poner sobre la mesa todos los detalles. Y antes de sumergirnos de lleno en el chisme, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y nos ayudan un montón a seguir creando contenido que les encante. Bueno, ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. Can Yaman y Demet Özdemir, esa pareja que nació en el set de Erkencikus y que conquistó corazones en todo el mundo, ha sido un foco constante de atención mediática. Después de su separación, hubo un periodo de calma, pero ahora parece que los rumores vuelven a resurgir con fuerza, y no de la mejor manera. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿quiénes son estos supuestos enemigos, y por qué querrían separar a Can y Demet? Podríamos empezar hablando de las posibles motivaciones. En el mundo del espectáculo, la envidia, la competencia y los intereses económicos a menudo juegan un papel importante. Quizás haya personas, o incluso grupos, que ven en la relación de Can y Demet un obstáculo para sus propios proyectos o reputaciones. Tal vez hay quienes prefieren verlos por separado, o quienes buscan capitalizar el drama y la especulación. No olvidemos que las parejas de celebridades, especialmente cuando son tan populares, pueden convertirse en un objetivo para ciertos medios o individuos que se benefician del escándalo. Una de las teorías que circulan es que ciertos productores o agencias podrían estar interesados en mantener a Can y Demet en proyectos separados. Ambos son actores muy exitosos y con un gran tirón comercial. Si estuvieran juntos en un proyecto, la atención se centraría en la pareja, y quizás eso desvíe el foco de otros actores o producciones. O peor aún, tal vez haya quienes crean que trabajando individualmente, cada uno podría alcanzar cotas aún mayores de éxito, y que la relación sentimental podría ser vista como una distracción. También está la parte de los fans. Ustedes saben que en el mundo de las redes sociales y los foros de fans, a veces se crean dinámicas muy intensas. Puede que existan grupos de fans que no apoyan la reconciliación de la pareja, o que prefieren ver a sus ídolos con otras personas. Estos grupos, aunque minoritarios, a veces tienen una voz muy fuerte en línea y pueden contribuir a generar especulaciones y rumores que a la larga terminan afectando la percepción pública de la relación. Es un poco triste pensarlo, pero la presión del fandom puede ser inmensa. Otro aspecto a considerar son los medios de comunicación. Lamentablemente, no todos los medios buscan la verdad. Hay portales y revistas que se alimentan del rumor y la intriga, y que no dudan en distorsionar la información o inventar historias para generar clics y ventas. Si un medio publica una noticia sensacionalista sobre una supuesta crisis entre Can y Demet, otros la replicarán, y así sucesivamente, creando una bola de nieve de desinformación. Y a veces estos rumores pueden ser alimentados directamente por personas que tienen información privilegiada, ya sea para crear un poco de ruido mediático o para cumplir con agendas ocultas. Si analizamos el camino de Can Yaman, hemos visto que ha tenido un ascenso meteórico, y eso siempre genera envidias. Su proyección internacional es innegable, y hay quienes podrían verlo como una amenaza en el mercado. De igual forma, Demet Özdemir es una actriz consolidada y admirada. Juntos, su poder mediático se multiplica. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que haya intereses que busquen debilitar su influencia individual o colectiva. Ahora hablemos de los rumores concretos que han estado circulando. Se menciona que se están haciendo esfuerzos para enviar a Can a proyectos en el extranjero que lo alejen de Turquía y, por ende, de Demet. También se habla de supuestas presiones para que Demet acepte ciertos roles que la mantengan ocupada y alejada de la vida personal. Son especulaciones, claro, pero la recurrencia de estas historias nos hace pensar que algo de fondo podría haber. ¿Y cómo reaccionan ellos a todo esto? Bueno, tanto Can como Demet han sido bastante reservados respecto a su vida privada, especialmente después de su ruptura.
Han intentado mantener una postura profesional y, en la medida de lo posible, alejada del foco mediático. Sin embargo, es imposible escapar por completo a la presión y a los rumores cuando eres una figura pública de su calibre. A veces sus interacciones en redes sociales, o la falta de ellas, son interpretadas de mil maneras por los fans y por los medios, generando aún más especulaciones. Por ejemplo, si uno de ellos da me gusta a una publicación antigua, o si se dejan de seguir en Instagram, la gente inmediatamente empieza a sacar conclusiones, muchas veces erróneas. La sobreexposición a la que están sometidos hace que cualquier pequeño detalle sea analizado con lupa. Podríamos reflexionar también sobre cómo afecta esto a la pareja. Si realmente existen estas presiones externas, es innegable que deben ser agotadoras. Mantener una relación sana en el ojo público ya es un desafío, pero si además hay gente intentando activamente separarlos, la tensión puede ser insoportable. ¿Son estas acciones de enemigos lo suficientemente poderosas como para romper una conexión genuina? Esa es la gran pregunta. Personalmente creo que la clave está en la fortaleza de su vínculo, si es que ese vínculo sigue existiendo de forma sólida. Si hay amor y compromiso reales, las presiones externas deberían ser solo un ruido de fondo. Sin embargo, el mundo del espectáculo es implacable y las oportunidades y las presiones pueden ser muy tentadoras o muy aplastantes. También es importante recordar que a veces, los propios medios de comunicación son quienes crean el drama. Pueden tomar una amistad genuina, o un encuentro casual, y convertirlo en una historia de reconciliación o de nuevos conflictos. Es un juego de poder mediático en el que los protagonistas, lamentablemente, son a menudo quienes sufren las consecuencias. Entonces, para resumir un poco lo que hemos estado comentando, el título Enemigos actúan de nuevo para separar a Can Yaman y Demet Özdemir nos abre la puerta a un sinfín de teorías y especulaciones. Hemos explorado las posibles motivaciones detrás de estos supuestos enemigos, desde intereses profesionales y económicos hasta la manipulación de la información por parte de medios o grupos de fans. Hemos considerado cómo la presión mediática y las dinámicas de las redes sociales pueden amplificar estos rumores, y hemos reflexionado sobre el impacto que todo esto podría tener en la pareja. Al final del día, la verdad absoluta sobre estas intenciones de separar a Can y Demet solo la conocen ellos. Lo que sí podemos ver es la constante atención que generan, la cantidad de rumores que los rodean, y cómo estas historias pueden afectar la percepción pública de su relación. Es un recordatorio de lo complejo y a veces cruel que puede ser el mundo del espectáculo para las figuras públicas. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que realmente hay personas o fuerzas intentando activamente separar a Can y Demet? ¿Han notado algún patrón o alguna señal que confirme o desmienta estas teorías? Nos encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Su perspectiva es muy valiosa para nosotros y enriquece mucho la conversación. Y si han llegado hasta aquí y disfrutaron de este análisis, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y con otros fans de Can Yaman y Demet Özdemir que puedan estar interesados en esta discusión. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad. Hagan clic en el botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.